y luego sigue su camino. Y se ha sentado con nosotros a tomar el té, él se ha confundido y se ha tomado esto, que es una pócima mágica. Y se ha quedado así chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Vosotros sabréis cómo podemos conseguir que se vuelva a hacer grande? Sí, con el pastel. Con un pastel, pero es que yo no encuentro ningún pastel. Lo tiene el conejo. ¿Quién tiene el pastel? El conejo. El conejo no tiene el pastel. Pues aquí no hay ningún pastel. Yo he estado buscándolo. Leemos el libro a ver si pone algo. Igual en el libro nos da una pista de dónde está la marmitera para que yo me vuelva al País de las Maravillas. O para que el conejo se haga grande otra vez. Vamos a leer. A ver si ¿dónde aparezco yo en este libro? ¿Aparezco yo en este libro? ¡Ay! Este soy yo en verano, que me pongo moreno. Este libro, este capítulo es Una merienda de locos. Este es donde estábamos nosotros. ¿Alguien quiere leer? ¿Cómo te llamas? Iván, ven a leer. Despacio, Iván, lee despacio. Y alto y claro. Bajo un árbol delante de la casa había una mesa puesta y a la liebre de marzo estaba tomando el té con el sombrero. Sentado entre los dos había un león profundamente dormido y otros dos hablando por encima de su cabeza se apoyaba en él como si fuera un almohadón. Debe ser muy incómodo para el león, pensó el